Hola, chicos. Ninoca, cierra el micrófono. Ninoca, cierra el micrófono. Sigue con... Ahora sí. A ver, Pinto. ¿Cuál es la última pregunta? Rapidito que se nos va la hora. Tiene dos medidas que el Estado puede aplicar a estas empresas de logística para cada una de las externalidades. Ok. En este caso, ustedes tenían que dar respuesta en base a la respuesta que dieron en la pregunta anterior. Vamos a ver cuál fue tu respuesta y a ver si yo capto cuál fue tu respuesta en la anterior. A ver. Prohibiciones o restricciones y subvenciones o ayuda. Ya, eso fue todo. Sí. Ok, eso fue copiado o escuchado en el y puesto. Tenían que decirme cuál de esas medidas cabían de la mejor forma o se aplicaban mejor en el caso del ejemplo que ustedes dijeran, porque decir prohibiciones o subvenciones, eso es muy general. Se pueden hacer muchas provisiones, se pueden dar muchas subvenciones, pero ¿para qué? Entonces ahí esa fue otra de las fallas. Esas dos preguntas para todos los grupos ahí estuvieron media flojas. Vamos a ver... Vamos a ver el caso de el grupo de Portacarrero. ¿Qué pusieron en esa última? ¿Está Portacarrero? Hola, hola. No está tampoco. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Alguien del grupo de Portacarrero? Portacarrero. Medina, Rodríguez Arcadio, Vázquez. Aquí estoy, profe. Arcadio. Bueno, Arcadio, ¿qué contestaron ustedes? Nosotros contestamos, profe. En la última, me dijo. Sí, en la última. Nosotros contestamos, una fue para evitar el consumo masivo de envases de plástico, implementar leyes que eviten la producción de plástico de un solo uso, suplantar esos artículos de plástico con otro material que sea más amigable con el medio ambiente y promover leyes que vayan en pro del reciclaje. Y la otra fue para evitar la contaminación de nuestros ríos, lagos y mares, crear leyes donde cada empresa tenga un sistema de trata de aguas antes de ser arrojadas a los ríos. Ok, léeme entonces las dos respuestas que ustedes dieron del anterior. Del anterior. Ajá. De los dos ejemplos de las eternidades. De una empresa de logística. Bueno, nosotros pusimos Cervecería Nacional, pusimos muchos de sus envases de plásticos terminan contaminando nuestros ríos y mares. Esto es un ejemplo de externalidad de consumo, ya que no son ellos directamente que echan los ríos o mares a los consumidores. Esa es externalidad de consumo negativa. Pusimos de externalidad de consumo positiva. Bueno. Dime. De consumo positivo pusimos el caso del Super Extra, que al realizar las compras en este supermercado, cuando uno está en la caja de pago, los cajeros preguntan si uno desea hacer alguna donación, y lo que ellos recaudan lo utilizan para donarlo a fundaciones. En el caso de esta producción negativa, pusimos empresas agropecuarias, como estas vierten sus pesticidas y otros químicos
para evitar las plagas y optimizar el tiempo y el tamaño de la producción, a la vez afectan el suelo y los ríos o lagos, contaminando y afectando a la pesca artesanal local. Y por último pusimos el MINSA, que si bien sabemos el Ministerio de Salud no es la institución que desarrolla la vacuna contra el COVID, pero es el ente regulador que vela para que todos los panameños gocen de una buena salud. Ok. Tampoco me escogieron empresas, ejemplo de empresas de logística como tal. Pero cuando cogemos la cervecería, que es más o menos igual la parte de la Coca-Cola, gran parte de sus actividades pues tienen que trabajar la parte de logística. Ustedes sí enlazaron las externalidades positivas y negativas de la empresa y la ligaron con qué medidas podía hacer el gobierno, ¿verdad? Tirando política económica para incentivar, por ejemplo, el reciclaje y todo lo demás. O sea, allí ligaban lo que habían puesto arriba la empresa con las medidas que debían de ser. En el caso de los alimentos, de las empresas que producen alimentos, también ligaron, ¿verdad? Uno con el otro. Entonces, por eso les pregunté, porque es uno de los grupos que le había puesto todo el puntaje de esa pregunta, a pesar de que no habían mencionado la empresa de logística como tal, pero me había hecho 2 empresas, dos externalidades positivas, 2 negativas, y me pusieron las medidas que a esas empresas, qué medidas podían ser para incentivar o para castigar a la empresa por el tipo de externalidad que tiraba. Entonces, en ese sentido, ustedes cuando vean la nota, pues van a ver cada pregunta. Yo les puse, cada pregunta valía 5 puntos. 5 puntos y eran 7, así que era 30. Sin embargo, con las respuestas que cuando yo preguntaba, entonces allí va al final la nota que les voy a poner. Entonces, con esto concluimos. Ahora vamos a ver un poco. Voy a dar la explicación final, donde hubieron confusiones, hubieron grupos que lo hicieron bien, hubieron grupos que hicieron copy-paste. Yo me doy cuenta cuando hacen copy-paste y ni tan siquiera seguían las instrucciones de las preguntas hechas. Entonces tienen que tener cuidado en cuanto a esto.